Queridos amigos y amigas del Club de Lectura Mis Primeros Cuentos, soy Natalia Celín Leal Vesga, escritora de literatura infantil y juvenil, y en el día de hoy me encuentro con un escritor sensacional aquí desde el departamento de Santander. Se trata del escritor Humberto Torres Franco, autor de ya 4 libros solamente de poesía y de narrativa, y realmente los he leído y me han parecido estupendos todos. Vamos a conocer un poco más acerca de su obra. Muy buenas tardes, señor Humberto. Muy buenas tardes, Natalia. Un ¿Cómo placer estás? tenerlo aquí en el Club de Lectura Mis Primeros Cuentos para hablar un poco acerca de todas estas obras que ha publicado y las que faltan también por publicar. Claro que sí. Cuéntenos, empecemos esta conversación contándonos un poco acerca de dónde nace la fuente de inspiración para crear todos estos escritos. ¿Cómo empieza usted su carrera literaria? Bueno, eso no tiene digamos, un comienzo muy preciso, ¿no? Cuando yo estaba joven, eh, me sentía conmovido por muchas cosas, ¿no? Yo era seguramente un niño sensible y me llamaban la atención, por ejemplo, los amaneceres, los atardeceres, la caída del sol, el sol de los venados. Incluso cuando yo vine a vivir, yo vivía en un pueblito y luego me fui a vivir a Bogotá, a estudiar allá cuando tenía 9 años, 9 para 10 años. Y luego vine a Bucaramanga y aquí estudié hice unos cursos en el Colegio de Santander. Y cuando yo bajaba de mi casa, que quedaba en San Alonso, hacia el Colegio de Santander, hay un sitio que hoy se llama La Chispa, que es de la electrificadora de Santander, ahí es donde hacen eventos. Eso era un lago, antiguamente era un lago, frente a donde es el Sena, de la 27. Y yo miraba y veía ese cielo rojo, rojo, y, y yo me recostaba ahí en el pasto a mirar, solo a contemplar eso. Apreciar la Y naturaleza. claro, yo llegaba tarde al colegio y el celador, que era un señor adusto, ya mayor, pues me decía, perdió la hora porque no le voy a abrir. Hasta que poco a poco yo me lo fui ganando, llevándole cositas, un dulce, un bizcocho, alguna cosa así. Y ya después llegaba yo 10 minutos tarde y él me decía, corra, entre, y me abría la puerta. Entonces, como te digo, yo fui creciendo y entré a un seminario en San Gil. Y en ese seminario yo escribía poemas. En ese tiempo, pues eran poemas que tenían que ver con la historia del cristianismo, por ejemplo, ¿cierto? Y tenía una prima que era monja salesiana, y entonces ella me consentía mucho cuando yo era muy niño, y yo la quería a ella muchísimo. Y me dolió cuando ella se fue para el convento, ¿no? Pero yo la seguía queriendo y yo le escribía cosas en el seminario y le mandaba cartas y le mandé un poema que se llamaba Samaritana Buena, Samaritana Santa. Y escribía sobre eso, ¿no? Sobre esa voluntad de decidirse por seguir a Dios de alguna manera y servir a la demás gente, ¿no? Y en general ha sido eso. Y escribía después, más grandecito, poemas de amor. Estaba enamorado del amor, no de ninguna chica, sino del amor. Y entonces escribía poemas románticos. Y todos esos poemas se perdieron. Mi hermana, eh, a la que yo le sigo, trajo a unas compañeras que estudiaban con ella a la casa en las vacaciones. Se estuvieron unos días, ellas eran por allá de Cereté, de Montería, de no sé dónde, un pueblo de esos por allá, que yo no conocía. Entonces, ellas vieron, yo escribía en cuadernos cardenal, cuando eso eran los cuadernos cardenal de 80 hojas, y yo escribía a mano en esos cuadernos. Y tenía muchos poemas, yo creo que tenía más de 100 poemas escritos, tenía 3 cuadernos de poemas
y ellas me dijeron, vea, nosotros se lo podemos pasar en máquina y le hacemos dibujos, entre un poema y otro le hacemos dibujos y se lo armamos como un libro y se lo empastamos, bonito, y déjenoslo llevar. Y yo caí en la trampa y se los dejé llevar. Se los llevaron y nunca más volvieron por aquí. Después, más adelante, en una oportunidad, fui a presentar teatro a Huachica. A Huachica nos contrataron para el cierre del colegio, para la sesión final del colegio, las graduaciones. Y entonces trajimos una obra de teatro y otras cosas para presentar, unos entremeses. Qué interesante. Y entonces así poco a poco se ha ido dando ese amor por la poesía, Claro, por la literatura, claro. pero a fin de cuentas ha estado desde siempre presente, desde que era muy pequeño, Sí, admirando, como usted nos así cuenta, es, ese amor por la naturaleza, luego ya así posteriormente el es, amor romántico así es. y bueno, entre muchas otras temáticas que han contribuido a que hoy tengamos en Sí, nuestras manos estas hermosas obras. sí. Y bueno, ahora hablemos acerca de sus libros publicados. ¿Cuál es el primer libro que llega a publicar? Digamos que el primer libro que me decidí a publicar fue este libro que yo lo titulé Zona Gris. Zona Gris. Poemas comunes para no doctos, porque alguien me hizo un comentario de que yo no escribía poemas. Entonces yo dije, pues a lo mejor no escribo poemas como escriben todos los demás. Y por eso le puse ese subtítulo, Poemas comunes para no doctos, o sea, para gente que no está muy alto en el desarrollo de su escritura poética, ¿cierto? Y lo publiqué, entonces aquí recogí muchos poemas que escribí en algún momento, que fui escribiendo poco a poco en el transcurso del tiempo, mientras yo fungía como dirigiendo el área cultural de la Biblioteca Gabriel Turbay. Se me murió un amigo, entonces yo escribí un requiem para el amigo que se murió. Escribí cosas pensando en el Big Bang, en el principio y el fin de las cosas. Escribí cosas, escribí por ejemplo poemas cuando mi esposa estuvo embarazada de su primer hijo. eh, Poemas más líricos, ¿no? Desde el fondo de mí mismo, de renacer. Escribí sobre el maíz, escribí sobre Galán cuando lo asesinaron. Sobre muchos temas Muchos bastante temas, diferentes muchos uno temas muy del otro, diferentes. pero en general acerca de lo que sucedía en el día a día, de lo que veía que Sí, sucedía en la sociedad de la sí, época, sí, y realmente es muy interesante porque creo que a través de esas poesías, de todos esos textos, se puede uno, ahora las personas que claro. estamos en la actualidad, podemos transportarnos de algún modo a aquella Un época y poco saber hacia un allá, poco hacia de atrás. cómo era Sí, la vida en aquel entonces, las situaciones que ocurrían, los principales acontecimientos, bueno, entre muchas sí, otras claro que cosas. sí. Ahora, también usted nos contaba un poco en la pasada tertulia que nos pudimos reunir, que nos Sí. pudimos conocer de manera personal, usted nos hablaba acerca de que usted había sido sociólogo, de qué manera su carrera se puede, digamos, relacionar con la Sí. literatura, cómo viene afectando esto a la Claro, literatura. claro que sí. De todas maneras, todo lo que uno haga afecta a lo que uno escriba y a lo que uno piense, ¿no? Y yo siempre me preocupé por la gente que tenía menos. Siempre me preocupé por la gente. Yo dije que era desde niño muy sensible a muchas cosas, entre otras cosas a la gente que yo veía luchando demasiado para poder sobrevivir. Entonces, más bien esa inquietud mía, esa preocupación mía, me llevó a estudiar la disciplina que escogí, la sociología, ¿sí? Porque tenía mucho que ver con el estudio de la sociedad, de los grupos humanos, de los fenómenos que suceden en la sociedad, de los hechos sociales, y a tratar con mucha gente de distintos niveles y con distintas problemáticas, ¿no?
Y pues eso, claro, eso yo también lo he recogido en muchas cosas que escribo. Y además me ha servido para analizar un poco más profundamente la historia de mi pueblo en la historia del pasado de Colombia, ¿sí? Le ha servido de material para varios escritos. Para varios Y ahora escritos. usted nos mencionaba su pueblo, Guadalupe, si no estoy Sí, mal. Guadalupe, Santander. ¿También lo ha tenido oportunidad de representarlo en sus obras? Claro que sí. Muchos de los cuentos que están plasmados aquí, en este libro, que se llama La piel de gallina y otras especies amenazadas, es como el subtítulo, ¿cierto? Otras especies amenazadas tienen que ver no con especies animales ni vegetales, Que son sino con, tradicionalmente se sí, que menciona. son las que tradicionalmente se mencionan, sino con otras cosas, como con la ternura, la dulzura, el amor, la amistad, porque son cosas que se han estado perdiendo. Son sentimientos que la gente hoy o no tiene o los esconde muy bien, o los cambia por otras cosas que son más del sentir y del pensar de hoy, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo las cosas. La gente hoy piensa no tanto en el ser como en el tener. Todos quieren tener y pocos quieren ser. Entonces, he ahí la disyuntiva terrible de la escuela y de la familia, porque es que uno comienza a formarse es en la familia. El primer formador y formador básico de las personas es la familia. Entonces en la familia tienen que enseñarle a uno, primero que todo en su primera niñez, esas cosas. Totalmente de acuerdo en eso que usted nos comenta, porque sí, los valores muchas veces son cosas que no se tienen muy en cuenta y se cambian por actitudes un poco más, digamos, banales, un poco más Sí. materiales. Entonces, es muy importante eso que usted nos cuenta y creo que también es algo digno destacar de este libro, que es esa importancia que se le da a los valores humanos para que siempre puedan seguir viviendo y sean preservados para todas las generaciones, para todas las personas que puedan apreciar este libro. Bueno, siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro que ha tenido la oportunidad de Bueno, publicar? el siguiente libro que publiqué se llama El Libro Azul y lo titulé así, El Libro Azul, porque está muy relacionado con el mar, con el color del mar. Este libro lo empecé a escribir a partir de unas fotografías que me pidió la Asociación de Fotógrafos del Oriente. Yo pertenezco a esa organización porque desde que tenía como 14 años he sido aficionado a la fotografía y me gusta tomar muchas fotografías, hago mucho de flores y algunos animales y paisajes, ¿no? Y paisajes, aunque también hago retrato. Entonces ellos me pidieron unas fotos para una exposición en el Museo de Arte Moderno y en el Solar, en Barranca Bermeja, también en una institución, creo que en la Biblioteca Pública de Barranca Bermeja, y me pidieron 4 fotografías. Y yo me puse a buscar dentro de todas las que tenía y no pude elegir 4. Entonces lo mínimo que pude escoger fueron creo que 10 fotografías y las metí en una carpeta. En una carpeta las puse en el escritorio de mi computador, se las mandé a los amigos de la asociación y ellos escogieron allá y expusieron las fotos que escogieron. Pero un día mirando en el computador encontré la carpeta, miré las fotos y empecé a escribir con esas fotos. Con base en esas fotos empecé a escribir este libro. Mi esposa había muerto
de un cáncer después de más de 11 años de luchar con él. Y pues yo estaba en un estado terrible, como no se puede imaginar nadie que no haya estado en ese estado y pasado por esos momentos, ¿no? Entonces, la primera foto que yo había escogido, y la que me gustaba era esta foto que puse de portada de Zona Gris, que es una foto en el Valle de los Dinosaurios, entre Sutamarchán y Villa de Leyva. Debajo de un alto pino estaba mi esposa, que es la del buzo rojo, y mi suegra, la mamá de ella, la del buzo blanco. Entonces yo cogí primero esa foto, bueno, la utilicé en este libro, pero yo la cogí y la utilicé en este libro. Y entonces es a raíz de todas esas distintas fotografías que usted Y había empecé a tomado, escribir, sí. escribir. Mírela, ahí está la foto. Empecé a escribir con base en esa foto y escribí en la base del árbol un poema. Y luego cogí la foto siguiente y fui escribiendo, de acuerdo con cada foto, fui escribiendo los poemas. O sea que la segunda parte, esos forman la segunda parte del libro. Y la primera parte del libro tiene que ver directamente con ella. Entonces el libro tiene un prólogo que es donde yo cuento cómo la conocí, cuando ella tenía 19 años, en qué circunstancias y todo eso, cómo la conocí, cómo me enamoré de ella. Wow, Y entonces es interesante ese legado que rescata este libro claro, acerca de esa persona amada acerca de y esa también con persona, la que muchos lectores se pueden sentir identificados con la lectura de este libro. Entonces, claro súper que sí. recomendado para leer este bello poemario en el que sin duda todas las personas podrán encontrar algo que les va a ayudar a su vida y que les va a aportar a que ese sentimiento del amor se preserve y siga viviendo. Y bueno, también nos mencionaba usted acerca de este libro, Este El libro doctor Pedro Elías y las champas y y las otros champas, relatos. ¿Qué sí, encontramos aquí? es un libro de relatos en donde hay unos relatos que había escrito un poco antes, ¿no? Un poco antes, y los tenía por ahí. Y así escribí, por ejemplo, La túnica de Orongo, El hablador, sí cantaba, que es uno muy particular mío, porque se trata de que el que cantaba era yo, cuando era un niño, así, como tu hermano, Sol naciente, el templo y las ruinas. Y luego escribí otros relatos que ya tienen mucho que ver con mi pueblo y con la historia de mi pueblo. Por eso le puse ese título, El doctor Pedro Elías y las champas. Yo, yo cuento en este libro, hablo de la chiva de la chiva de mi pueblo, que cuando yo la veía venir y la chiva no pasaba, se llama Los muertos de la lomita, el cuento, el relato. Tiene que ver con la violencia que yo en mi infancia viví en los años 50, de los 50 a los 60, en que pues ya me fui para Bogotá. Pero yo viví eso. Doctor Pedro Elías se llamaba Pedro Elías Mendoza y era un médico que hacía las veces de legista porque en el pueblo no había con qué pagar un legista. Entonces él gratuitamente hacía eso. Él iba y miraba y daba el veredicto de cuál fue la causa última de la muerte de ese occiso, ¿cierto? Y claro que el que había hecho la operación completa era el sepulturero, que debieron haberlo graduado de legista, ¿no? Sí. Esas cosas Y, que y ocurrían yo, en la época. y yo, por eso, porque él sirvió de legista gratis y porque cuidaba el hospital de mi pueblo que lo fundó un tío abuelo mío que se llamaba Marco Antonio Franco, que fue uno de los primeros odontólogos cirujanos de Colombia. Él
se graduó y luego se fue para Guadalupe y allá vivió todo el resto de su vida hasta que murió de un Guillain-Barré. Y él fundó el hospital y el Ancianato. ancianato. Y este Wow. doctor Pedro Elías cuidaba el hospital para que no se acabara y cuidaba a los viejitos del ancianato sin cobrar un peso. Pues él tenía plata. Yo creo que para él lo más importante era sentir que prestaba un servicio, Una que había persona hecho de gran algo bien corazón. para las personas y era muy amigo de nuestra casa. Todos los días después de almuerzo venía ahí a la casa a tomarse un café y se echaba una siesta ahí. Y luego nos decía, tráiganme champas, bájenme champas. En mi casa había 2 árboles grandes de champas y nosotros bajábamos champas y se las llevábamos y él se las comía con mucho Para gusto. los que no saben qué es la champa, cuéntenos un poco. Las champas son un fruto, yo creo que es de la familia de los cítricos, que tiene alto contenido de vitamina C, tiene piel de durazno, es como la tierra, con los polos achatados, redonda, pero con los polos achatados, y hay unas sumamente dulces, que son como almíbar, tienen una carne blanca y adentro tienen 3 pepitas negras, que son sus únicas semillas, ¿no? Entonces yo hablo ahí de las champas y hago en este libro un homenaje al doctor Pedro Elías por esas cosas buenas que hizo, ¿no? Sabemos a qué personaje debemos ese título de El doctor Pedro El Elías doctor y las Pedro Elías en champas. las champas es un homenaje a él por todas las cosas buenas que hizo después de que salió del Senado y se fue para Guadalupe a terminar su vida allá. Pues ya, amiguitos, tenemos un adelanto acerca de qué podemos encontrar en ese libro, El doctor Pedro Elías y las champas Las y champas. otros relatos. Sí. Y bueno, Guadalupe, una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que más le gusta, qué es lo que más admira de Guadalupe? De Guadalupe yo admiro todo. Yo duré 42 años sin ir a Guadalupe porque en una oportunidad yo monté una obra de teatro. Se estaban haciendo unas semanas deportivas en donde pues participaban algunas personas de mi familia. Y yo dije, pero ¿por qué semanas deportivas nomás? Hagamos semana cultural y deportiva y metemos otras cosas, entonces yo puedo llevar teatro. Entonces me dijeron, bueno, listo y tal, y entonces formé un grupo de teatro, monté un par de obras pequeñas y llevé esas obras de teatro allá, se presentaron. Al año siguiente, entonces monté una obra que fue la ganadora del Festival de Teatro Telecom del año 69. Esto fue en el año 70. La obra la escribió Jairo Aníbal Niño, que fue un escritor que escribía cosas para grandes y luego empezó a escribir literatura infantil. Un escritor que, por cierto, varios de sus libros hemos tenido la oportunidad de hacerle reseña aquí en ¿Sí? el Club de Qué Lectura Mis bueno, Primeros qué Cuentos. Un bueno, gran escritor qué bueno. de aquí de Colombia, conocido muchas veces Boyacense. como el escritor de los niños, si no estoy mal. Sí. Entonces, su obra es súper interesante y qué bueno que haya tenido la oportunidad de poder representar una obra suya. Yo me hice un poco amigo de él y conocí la obra y la obra estaba escrita para 51 personajes. Entonces yo viendo que no podía mover un grupo de 51 personas, pues yo cogí y la adapté para 17 personas, 17 actores. Y uno de los actores era yo era director y era uno de los actores. Y presenté esa obra aquí en el Teatro Municipal que existía, se llamaba el Teatro Sotomayor y existía en la carrera 27 con calle 37, arribita del Museo de Arte Moderno de hoy. Se llama Las bodas de lata o el baile de los arzobispos. Y no es una obra anticlerical como la tacharon allá en mi pueblo algunas personas de ese momento. Entonces, cuando yo llegué al pueblo, yo dije que iba a presentar esa obra allá. Y me dijeron que no, que esa obra no me la dejaban presentar allá. Entonces yo dije que cómo que no. Y llevé una carta aquí del secretario de gobierno de Santander
diciéndole al alcalde que tenía que apoyarme para que yo presentara la obra ya. Yo iba armado, yo llevé 3 carpas de campaña, llevé cáteres de campaña, llevé dinero para comprar comida y pagar los pasajes, porque para mí pues no hubo pasajes en el bus gratis que iba. Y pues yo le dije al alcalde, señor alcalde, mire esta carta. Él pues leyó la carta y se escurrió, ¿no? Dijo, ayúdeme, porque si no todos aquí van a decir que es culpa mía de que usted se va a presentar. Entonces yo le dije, hagamos una cosa. Yo siempre he sido muy correcto para todas las cosas y justo, y entonces le voy a proponer algo. Creemos el primer comité de censura en la historia de Guadalupe y creo que en la historia de Santander, ¿sí? Y entonces armamos un comité de censura, 11 personas. Entonces yo me logré presentar, gané en el comité de censura 7 votos contra 4 y me presenté y estaba lleno el teatro. El teatro me lo prestó el dueño del teatro, un señor que se llama Hermes, que era sacristán y después fue el que fundó la cooperativa de Guadalupe. Y me prestó el teatro y le dije, ¿cuánto vale? Me dijo, el teatro es suyo gratis, Humberto. Y la gente tiene derecho a verla. Y entonces se llenó el teatro y hubo foro en un pueblo donde la gente le tenía miedo al ridículo. Nadie hablaba pensando que el otro se le iba a burlar. Y ahí esa noche todo el mundo habló, levantaron la mano para decir, a mí me gustó tal cosa, explíqueme tal cosa que no entendí bien. Todos Así, tuvieron la ¿cierto? oportunidad de expresarse y Todos dar a tuvieron la conocer su oportunidad, opinión. sí, Entonces, muy sí, interesante toda esa sí, historia, toda esa anécdota acerca de esa obra de teatro y de cómo a pesar de los distintos obstáculos y desafíos que se presentaron, se logró claro, llevar a cabo y claro, aportar un poco de cultura también para la comunidad y que todos claro. pudieran disfrutarla. Bueno, ahora hablando un poco acerca de literatura, díganos, usted que ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, como usted nos cuenta, a distintas clases de personas, ¿por qué considera que es importante que todas las personas lean? Es muy importante que la gente lea, porque que todos leamos, porque sin lectura es muy difícil alcanzar el conocimiento y lograr, lograr más cultura. Es lo mismo que en el cuerpo humano. Si nosotros no hacemos ejercicio y no invertimos energía en hacer ejercicio, en preparar nuestro cuerpo para que esté mejor, jamás nunca vamos a tener mayor energía diariamente. ¿Ves? En la medida en que nosotros leamos, nosotros vamos a tener más conocimientos y conocimientos no solamente más, sino más profundos, porque nos vamos adentrando en espacios del saber, ¿sí? En las áreas del saber. Además, nosotros sin salir de la casa podemos visitar otros mundos, podemos visitar otros países, podemos conocer lo que piensan personas de otras partes. Yo sin ir a Europa puedo conocer Europa a través de los libros y conocer cómo piensa la gente de allá. ¿Ves? Yo tengo muy acendrado eso precisamente porque yo digo por ahí en uno de los relatos que hago, yo digo que yo aprendí a leer en la oficina de mi papá. Mi papá tenía una colección grandísima de selecciones del Reader Digest, ¿sí? Excelente revista. Lástima que es difícil conseguirla hoy y ya no como era antes, ¿no? Entonces yo leía los artículos de la revista y los copiaba chusografiando a máquina y dejaba los espacios para dibujar la ilustración, ¿no? Con lápiz. Pero fuera de eso, leía, por ejemplo, todos los extractos de las grandes obras de la literatura universal. O sea que cuando yo leí esas grandes obras directamente de su autor, yo ya sabía de qué trataban porque había leído el extracto en las La elecciones del reseña. Reader Digest. Además de eso, además de eso, yo digo que aprendí a leer ahí y con las elecciones porque aprendí
a descubrir cuál era el sentido de cada frase, qué me quería decir el que escribió esa frase. Y había otra cosa, había unos artículos muy buenos con los que se podía jugar. Yo jugaba con un artículo que se llamaba Enriquezca su vocabulario. Jugaba con mis primos, con los amigos, y yo les decía, bueno, tal palabra, y les leía 3 o 4 o 5 sinónimos que venían ahí. Díganme cuál es el de verdad, ¿cierto? El que El es correcto. el correcto. Y entonces jugábamos y nos puntuábamos eso. Y ahí yo aprendí mucha sinonimia, ¿no? Aprendí muchas palabras, nuevos términos. Y vi también artículos que tenían que ver con la ciencia, con el desarrollo del hombre, con la medicina, eh, con, con la actuación y con la forma de pensar de otras personas, porque, por ejemplo, había un artículo que se llamaba Mi personaje inolvidable, y hablaban de personas que han influido la vida de otras personas, que han sido importantes para quien escribía el artículo, ¿no? Entonces todo eso en mí caló hondamente y por eso yo me acostumbré a leer y, y invito a toda la gente, a los jóvenes sobre todo, que no se queden en el celular, porque el celular nos acerca a muchas cosas que a veces no son verdades, que asumimos como verdad porque las dice el doctor Google, pero que no son tan verdad, o porque las dice alguien de internet y nosotros creemos ciegamente en eso. Que no se queden ahí, que investiguen, que investiguen, que cotejen eso con otros conocimientos. Y no hay nada más hermoso que ponerse uno frente a un libro de papel y pasar las páginas. Y si uno de pronto olvidó algo o pasó por alto algo o le llamó la atención, después, porque la mente sigue dando vueltas, uno lee y va hojas adelante, pero la mente está dando vueltas y de pronto uno se puede devolver. En el libro se puede uno devolver y mirar, hombre, sí, aquí dice, Y es que no hay como pasar las no hay hojas, como sentir el pasar olor de un eso, libro eso, nuevo, las eso, imágenes, etcétera. eso, Hay muchos beneficios que nos trae la lectura claro que sí, a través de la manera física. La lectura digital también es bastante enriquecedora porque muchas veces también pues no tenemos la oportunidad de, ya sea de económicamente o comprar los a libros, sí, través de traducciones, de adquirir los libros, pero también, pero siempre es súper recomendable la lectura de manera física, poder disfrutar de un libro. sí, Y bueno, ahora hablemos un poco acerca de las publicaciones que están por venir. Usted nos contaba que se viene una novela. sí, Háblenos un poco de qué trata esa novela. me lancé al ruedo a hacer el ejercicio de escribir una novela. Y la novela tiene que ver con el personaje que les mencionaba atrás, que está en algunos cuentos míos, y que se llama Anastasio Guerrero, se llamó, porque ya pues él está muerto. Anastasio Guerrero fue el sepulturero del pueblo. Y entonces yo lo recuerdo mucho porque lo vi muchas veces y porque hablé con él y porque a la señora que era la cocinera mayor de mi casa, que se llamaba Elvira Mateus, él la molestaba mucho y ella le hacía gestos, entonces tenían Una rivalidad. una rivalidad ahí y eso siempre me llamó la atención. Entonces escogí ese personaje y escribí sobre qué es un sepulturero, ¿no? Porque para mucha gente, para los sepultureros son personajes raros, extraños, Como de otro mundo. como de otro mundo, sí, como de otro mundo, a los que nadie quiere arrimarse, porque ellos están tratando generalmente con muertos casi todo el día, ¿no? Eh, Y resulta que realizan una labor muy importante que realizan, para la que se necesita muchas veces tener como exactamente, esas agallas para poder realizarla. No exactamente, cualquiera se anima a realizar esa acción. exacto. Entonces yo en la novela pues hablo del oficio del enterrador, cómo es el oficio del enterrador y qué hay que saber para ser un enterrador, pero vuelvo a ese señor
lo vuelvo un sepulturero intemporal. O sea, yo lo saco del tiempo, yo lo llevo, los saco de Guadalupe, del cementerio de Guadalupe, y lo llevo a otros cementerios y lo llevo a otros niveles, a otros países. Lo llevo a Francia, lo llevo a Italia, lo llevo a la gripe española de ¿qué? 1780 y pico, por allá. Lo llevo a la gripe española, lo O llevo sea, a la peste bubónica, al Reino Unido, a Londres, a ser enterrador allá. Entonces, el tipo parece que muere en algunos momentos, él muere, porque un enterrador termina contagiándose de la enfermedad, ¿no? Entonces él muere, pero más adelante renace. como si reviviera. Es otra persona, pero es el mismo. Es otra persona, pero es el mismo. Es ¿Sí? interesante, o sea, haciendo uso del mismo personaje, Del mismo se puede personaje. hacer un recorrido acerca de la labor de los enterradores, de los sepultureros a lo largo de la historia y en las diversas Exacto, situaciones que se han exacto. experimentado en varios lugares del Sí, mundo. lo llevo hasta el COVID. Y en el COVID ya, entonces él definitivamente, una noche de luna, él desaparece en la oscuridad. Desaparece definitivamente. Bueno, esa Sí. novela sin duda nos augura muchas interesantes. Esperemos que la pueda revisar bien, que la pueda corregir muy bien y que funcione, ¿no? Que funcione. Y tengo un libro de poemas, un nuevo libro de poemas, que se va a llamar A la hora de la siesta. Y son aproximadamente unas 100 páginas de poemas. Wow, un bello poemario y una encantadora novela acerca de un sepulturero a lo largo de la historia. Se vienen aproximando como unas nuevas publicaciones para el señor Humberto Torre Franco, con las que ya se sumarían 6 libros, si no estoy Sí, mal. sí. Ya, wow, ya todo un legado literario el que nos tiene. Esperemos que sea una realidad porque mis hijos me dicen que no escriba tanto. Escribir siempre es una hermosa manera de poder Pues sí, expresar lo que sí, sentimos y de poder sí. dejar nuestro legado para las demás personas. Ya Así. para cerrar la entrevista, dele un mensaje a todas las personas para, primero, para que se animen a leer y a escribir, pero de igual forma para que se animen a leer sus obras. Dígale dónde los pueden encontrar. Bueno, las obras mías las pueden encontrar en las ferias del libro, yo las saco allá al stand de los santanderianos y directamente las vendo yo a través de mi teléfono, de mi WhatsApp, que es 300-218-5981. Bueno, me han publicado algunas cosas en antologías, por ejemplo, el de Vericuetos 28. Ahí aparezco con un relato que se llama El Mayor, de algo que me sucedió en una oportunidad en que fui a presentar teatro en Simacota y en Chima. Y también me han publicado poemas en antologías del Instituto Cultural Iberoamericano, como Entre la Guerra y la Paz, Wow, qué y interesante. como La Palabra Provocada, es la última. Entonces yo te voy a obsequiar una, mira, Oh, La muchísimas Palabra gracias. Provocada. Entonces, una nueva antología que ya tenemos aquí, La Palabra Provocada, una antología poética colombiana en la que Colombiana. aparece un escrito del escritor Humberto Torre Franco. Bueno, Sí. realmente, señor Humberto, muchísimas gracias por todas estas anécdotas, estas historias, todo lo que nos ha contado en esta tarde. Realmente ha sido muy grato para nosotros poder estar con usted aquí y hablar acerca de todo Sí. esto, de este amor por la literatura. Finalmente yo invitaría a todas las personas, sobre todo a todos los santanderianos, a que compren libros de autores santanderianos, porque a los autores independientes nos cuesta mucho trabajo lograr que nuestros libros se impriman, porque nos toca hacer todo el trabajo, nos toca sentarnos a escribir la obra, producirla
y pagar a los impresores para que nos lo impriman y luego ponernos como el de la chaza que vende colombinas a vender día uno por uno el libro. A nosotros ninguna editorial nos cobija para ofrecer, hacer tiradas grandes y ofrecer el libro a precios económicos para que esté al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, nosotros vendemos nuestras obras a precios realmente económicos, porque hoy cobrar por un libro, por un buen libro, 40.000 pesos no es gran cosa. Solo hay que hacer cuentas de cuántas cervezas dejar de tomarse para comprar un libro de un autor santanderiano. Invitar a todo el mundo a que lea. Todos deberíamos leer. Todos deberíamos leer. El promedio de lectura de una persona en Colombia es de menos de un libro al año. Mientras que en los países de Europa las personas leen 20 libros en un año. 20 libros en un año. Nosotros deberíamos leer por lo menos, unos 6 a 10 libros en el año. Bueno, amiguitos, entonces ahí les queda la invitación, un gran mensaje del señor Humberto Torrefranco, un escritor aquí guadalupano, santanderiano, para que todos disfrutemos acerca de la literatura, la escritura y por supuesto nos divertamos mucho con esto. Entonces, apoyar a los escritores santanderianos y sobre todo a disfrutar de la magia de las letras. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima Muchas entrevista. gracias, Natalia.